Romanos capítulo 3 versículos 1 al 8. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si mi mentira, la verdad de Dios, abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bien, hermanos, vamos a ver en esta noche una segunda parte de que una religión no puede dar salvación a nadie. Eso es lo que estamos viendo a partir del capítulo 2 y versículo 17. Aquí en Romanos estamos viendo la revelación de la justicia de Dios. Dios está mostrando claramente aquí en su palabra que hay dos justicias. Una justicia para salvación y una justicia para condenación. ¿Por qué para condenación? En primer lugar, porque la palabra de Dios declara que todos los seres humanos son pecadores y todos están separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia y gracia ha revelado también la justicia para salvación. Por medio de su Hijo Jesús, muriendo en el lugar de todos nosotros, Él ahora gratuitamente invita a todo hombre en todo lugar que venga a Cristo gratuitamente, con arrepentimiento y fe genuino, y Dios le va a dar la salvación y el perdón de sus pecados. Partimos viendo en el capítulo 1 que la ira de Dios, ahí en el versículo 18, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios con justicia entonces ha revelado su ira a causa del pecado de los seres humanos. Pero Él ha dado algo maravilloso, el Evangelio. Evangelio significa la buena noticia de que Cristo vino al mundo y murió en nuestro lugar. Capítulo 1, desde el versículo 18 justamente hasta el 32, hemos visto a los hombres que se han dedicado al pecado. Son los paganos que se han dedicado a practicar todo tipo de pecados, incluso a inventar todo tipo de males. El veredicto para ellos es que son culpables. Versículo 32 del capítulo 1 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Delante de Dios entonces están condenados. Hay un segundo tipo de hombre en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 16. Es el hombre que tiene una moral, es moralista, no practica los mismos pecados del hombre anterior, pero sí se dedica a acusarlo por esos pecados. ¿Cuál es el veredicto sobre él? Versículo 16 del capítulo 2. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Serán juzgados los moralistas? Sí, también, porque también son pecadores. Quizás no se dedican a pecar como el hombre anterior, pero el moralista también peca delante de Dios. Y finalmente está el hombre religioso y específicamente el judío, a partir del capítulo 2, versículo 17 en adelante, e inclusive lo que vamos a leer ahora en el capítulo 3. El religioso también está condenado, porque una religión no puede salvar. Lo único que puede salvar al hombre es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Los judíos nunca pensaron que el Mesías iba a ser Dios mismo encarnado. Es uno de los primeros errores que ellos cometieron en la interpretación de la Escritura. Por ejemplo, Isaías 53, que es un claro relato de la vida y obra del Señor Jesucristo, ellos lo interpretaron el siervo sufriente como el mismo pueblo de Israel, no el Mesías venidero. Ellos incluso reducen al Mesías como un hombre que incluso es inferior a Moisés
e inferior a grandes maestros del judaísmo como han sido Maimónides o Rashi. Ellos dicen, el Mesías, cuando aparezca, solamente va a decir, ha llegado la paz, y va a comenzar el reino de Dios en la tierra. Ellos en el futuro van a recibir realmente a un falso Mesías. Lo que nosotros hemos visto en la Escritura es que el verdadero Mesías es Emanuel, es Dios mismo encarnado que viene, muere por el hombre y luego resucita. Es el Cordero de Dios que quita, que expía el pecado del mundo, acabando con el sistema religioso de sacrificios. Pero los judíos no quieren eso. Ellos quieren seguir con su religión y su sistema levítico y salvarse por ella. Vemos que el pueblo de Israel entonces tiene el mapa, pero el tener el mapa no necesariamente garantiza que van a llegar a donde quieren. Tienen la Biblia, tienen el Antiguo Testamento, pero lamentablemente lo han interpretado mal. Versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? La primera pregunta es, ¿qué ventaja tiene el judío? Si nosotros miramos la historia, vemos que el pueblo de Israel a lo único que se ha dedicado es a sufrir persecución, violencia, esclavitud, muerte de sus niños, ser esparcidos, expatriados, burlas, todo tipo de males han caído históricamente sobre el pueblo de Israel. Realmente ser el pueblo escogido es muy duro. Han sido masacrados por prácticamente todos los imperios de la antigüedad. Los mismos apóstoles fueron masacrados, a excepción de Juan. Ya en la era cristiana, por ejemplo, Mahoma en el siglo VI degolló a más de 700 varones judíos en el oasis de Kelvar y se quedó con sus mujeres, con sus niños y con sus riquezas. Luego vemos que en los tiempos de las cruzadas los judíos también fueron masacrados. En el tiempo de la peste negra en Europa, ¿a quién se culpó por aquello? A los judíos. Se dijo que los judíos envenenaron los pozos de agua y esa peste negra o peste bubónica mató a millones en Europa. Hoy sabemos que esa enfermedad la transmiten las ratas de otra manera. En el tiempo de los judíos en España, en el tiempo de los judíos en Italia y por supuesto llegando al siglo XX cuando el nazismo en Europa encontró a los judíos. El pueblo de Israel siempre ha sido perseguido, maltratado y masacrado. Como no tenían un lugar donde vivir, un ejército, nunca pudieron defenderse. Y por eso el pueblo de Israel prácticamente fue un chivo expiatorio de la humanidad por siglos, culpados y perseguidos por los problemas que habían en el mundo. Pensaríamos que cuando en 1948 el pueblo de Israel volvió a ser nación, ya se iban a acabar los problemas. Lo cierto es que desde la fecha hasta el día de hoy, constantemente han sido atacados en guerras de agresión por diferentes naciones. Por esta razón es que el pueblo de Israel hoy se han tenido que armar a tal punto de que en pocos años han llegado a ser uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a este versículo, la pregunta es, ¿qué ventaja tiene el judío? Obviamente, nada que ver con la historia. Históricamente, por ser judío, no hay nada bueno. Todo lo contrario, el ser el pueblo escogido de Dios solo les ha traído masacres, persecuciones y muerte. Sin duda que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a lo espiritual. En cuanto a la salvación, el ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, hemos visto ya que no asegura ser salvo automáticamente. La única ventaja que vamos a ver acá, en primer lugar, es que ellos tienen realmente la palabra de Dios. Pablo entonces no se refiere a la historia, se refiere a la salvación, puesto que tanto judíos como gentiles, es decir, los pecadores del capítulo 1 y los moralistas del capítulo 2, están al mismo nivel que los judíos. ¿Qué ventaja tienen? Realmente ninguna. Por eso que la pregunta allí es, ¿aprovecha de algo la circuncisión? La respuesta es, en nada, si no ponen su fe en Cristo para su justificación. Porque solo con la fe se puede ser salvos. Incluso nosotros que somos gentiles y que no tenemos todos estos ritos judíos, somos salvos. Porque la salvación es solo por la fe. La circuncisión por sí sola no salva a ningún ser humano.
Es como si viniera a nuestra iglesia, por ejemplo, una persona que no cree en Cristo. Logra introducirse en nuestra iglesia, toma la cena del Señor, pasa todos los filtros que tenemos y llega a ser incluso bautizado. Puede venir a todas nuestras reuniones sin creer en Cristo. Llega incluso a ser un colaborador nuestro. Puede llegar incluso a ser miembro de nuestra iglesia. Pero si no ha creído en Cristo, no es salvo. Porque la justicia de Dios para salvación se revela solo por la fe. Por lo tanto, la circuncisión o cualquier rito aprovecha de algo para la salvación. En nada, en absolutamente nada. La salvación se revela solamente por la fe. ¿Cuáles son algunas ventajas que supuestamente tienen? Miremos el versículo 2. Mucho en muchas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Ya hemos dicho que estas maneras no son históricas. Históricamente el pueblo de Israel solamente ha sufrido. Pero en lo espiritual, Pablo dice que una ventaja que tienen, pero que no les asegura automáticamente la salvación, es que tienen la Biblia. Tienen la Biblia, tienen el Antiguo Testamento. Han sido escritos los libros del Antiguo Testamento, el texto inspirado de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos lo han copiado y recopiado, por los siglos lo han protegido incluso. El texto ellos lo han distribuido, lo han transmitido de generación en generación. Pero eso no les da automáticamente la salvación. Es una pequeña ventaja solamente, pero no les hace salvos inmediatamente. Muy posiblemente, si pensamos en el Nuevo Testamento, algunos piensan que Lucas es probablemente un gentil, probablemente no judío. Pero por este versículo podríamos quizás creer que todos, incluyendo Lucas, son todos escritores judíos que escribieron tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en griego, pero ellos pensando en hebreo, porque esa es la lengua que ellos tenían, ¿no? Los judíos. Pero esto no les asegura la salvación. Es como dijimos el ejemplo del mapa. Usted puede tener un mapa para llegar a un lugar, pero eso no le asegura que va a llegar. Si usted toma el mapa y lo interpreta mal, va a llegar a un lugar equivocado. Así que tener la palabra de Dios en su casa, leerla, conocerla, no le asegura la salvación. Lo mismo que al pueblo de Israel. Versículo 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Dice ahí la primera pregunta. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, esto es totalmente posible. Porque hemos dicho que la salvación es personal y particular delante de Dios de cada persona. No importa si se es descendiente directo de Abraham, eso no le asegura la salvación. Lo mismo a nosotros, hijos de creyentes, hijos de pastores, incluso de cualquier tipo de creyentes, hijos de misioneros, que han sido expuestos a la palabra de Dios, al Evangelio, a la gracia, desde pequeños. Y después llegan a ser adultos y no siguen a Cristo. ¿Por qué ocurre esto? Porque nacer en un hogar cristiano no garantiza una salvación automática. Tener la Biblia en el hogar no lo garantiza. Yo personalmente conozco creyentes que son excelentes, creyentes muchísimo más consagrados y serviciales como he visto a nadie, y sus padres no son creyentes, y sus hermanos no son creyentes, el único creyente de la familia, porque la salvación es algo personal delante de Dios. Así que tener la palabra de Dios sin duda que es una ventaja, pero no da automáticamente la salvación. Otro caso es Timoteo en la Biblia. Solamente su madre y su abuela eran creyentes y él llegó a ser un creyente por la influencia y el testimonio de ella. Así que la fe es personal delante de Dios. Nuestra labor, sobre todo con nuestros niños, es que desde que sean pequeños, exponerlos constantemente al Evangelio, a Cristo y a sus pecados. Y el Espíritu Santo está trabajando al mismo tiempo que vamos lanzando todos los días la semilla en sus corazones, con la esperanza de que un día una de ellas anide en sus corazones. La pregunta siguiente en el versículo 3 es, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios?
¿Cuál es la respuesta? No, por supuesto que no. Porque la salvación no es automática. Seas un judío descendiente directo de Abraham, así como seas un hijo de creyentes, hijo de pastores, hijo de misioneros, de líderes de iglesia, eso no hace automática la salvación. Y eso no anula la fidelidad de Dios, porque Dios ofrece la salvación a todos. A todos llama a la salvación, libre y gratuitamente. La salvación siempre es de Dios, la gracia siempre viene de Dios y la condenación es siempre por el rechazo voluntario de los seres humanos, de la incredulidad. Siempre Dios llama a todos a la salvación y no rechaza a nadie que venga a Él de corazón con arrepentimiento y fe. Por eso vemos la respuesta en el versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí tenemos dos citas, Salmo 116, verso 11 y Salmo 51, 4. Esta expresión muy típica de Pablo aquí en Romanos, por lo menos la usa 12 veces, en ninguna manera, es un no un tanto explosivo, ¿no? Es para decir, por ningún motivo esto es así. Dios no es infiel, todo lo contrario, Él es fiel. La incredulidad es del hombre, la salvación es de Dios. Eso es lo que podemos ver en la Escritura. Dios llama a todos a la salvación y es el hombre el que rechaza. Por eso que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El testimonio de Dios entonces es lo más importante. Él sabe todas las cosas. Él sabe quién ha confiado en la persona y en la obra de su Hijo en la cruz. Y sabe quiénes son pecadores que confían en sí mismos. Sabe de los moralistas que confían en su buena conducta. Y sabe también de los religiosos que se quieren salvar por su religión. Recordemos, hermanos amados, que citamos la semana pasada en Mateo 15, por ejemplo, cuando los religiosos acusaban a Jesús y a sus discípulos de que ellos comían con las manos sucias, ¿recuerda? Y no es que comían con las manos sucias. Lo que pasa es que no se lavaban las manos del modo ritual religioso que los religiosos pedían. Los religiosos decían que había que lavarse no solamente la mano, sino que tenían que lavarse hasta el codo. Tenían que lavarse todo prácticamente el brazo y secarse con las manos hacia arriba, porque si bajaban las manos, una gota de agua inmunda podía bajar desde el codo hasta la mano, y la mano estaba inmunda otra vez, y si tocabas los alimentos, eran alimentos inmundos. El Señor Jesús les dice que todo eso estaba mal. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra? No, lo que sale de dentro del corazón. Ahí está el pecado. Los religiosos habían transformado la ley en un sistema de salvación por obras. Y ellos decían la manera correcta en que había que lavarse las manos. En un sentido, todos nosotros quizás nos lavamos de la manera equivocada las manos cuando vamos a comer los alimentos. Los judíos tenían un sistema para todo. De ahí viene el dicho, por ejemplo, levantarse con el pie izquierdo. Porque ellos dicen que al levantarse, el primer pie que hay que poner en el piso es el derecho. Y luego tienes que ponerte los zapatos así y amarrártelos de esta manera. Tienen todo normado, absolutamente todo normado. Cuando llegaba el día de reposo, ellos, para no violar los 100 pasos, porque dar más de 100 pasos ya era trabajo, entonces ya estaban violando el día de reposo, ellos colocaban en ciertos lugares de la ciudad pertenencias personales, colocaban algún objeto que les pertenecía y eso hacía que el lugar fuera como su domicilio. Entonces el paso 100 volvía a 0. Entonces así podían caminar más de 100 pasos. Para nosotros es ridículo, es absurdo. Habían creado todo un sistema para no violar la ley, porque ellos la interpretaban a su manera y así ellos podían ser salvos. Es totalmente absurdo. También mencionamos la semana pasada de que ellos tenían mucho cuidado de no caminar por el pasto en el sábado, porque si ellos sin querer pateaban una planta con semilla y las semillas volaban al aire y se enterraban en la tierra, ¿qué estaban haciendo?
estaban sembrando y estaban trabajando en el día de reposo. Se fijan que no es amor, es ley, es obligación, y Dios aborrece eso, que pongan su fe en su propia religión y en su propia conducta para ser salvos. No hay otro modo de salvación, es solamente Cristo y su palabra. Y esto produce una transformación interior. El que cree y lo hace una nueva criatura, tiene ahora una nueva brújula espiritual. Los hijos de Dios ahora tenemos un nuevo deseo, tenemos un amor nuevo. Ahora nosotros solamente deseamos lo que agrada a Dios y no lo que Dios aborrece. Somos nuevas criaturas. Ellos simplemente practican una religión para ser salvos. Por eso que también al final del versículo dice, y venzas cuando fueres juzgado, cita del Salmo 51. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Así Dios es un juez justo, porque el pecado no anula la justicia de Dios, del mismo modo que la incredulidad y mentira del hombre no pueden anular la misericordia y la verdad de Dios. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pablo aquí hace una deducción humana al estilo del hombre de Eclesiastés, y más adelante lo dice de una manera distinta en el capítulo 6. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Ese es el razonamiento, ¿no? Porque esto es no conocer a Dios, su santidad, sus atributos. Dios es santo y no va a tolerar el pecado, Él lo va a castigar. Y es ilógico pensar que Dios agradezca al hombre por su pecado y por tanto va a tener misericordia. Ese es el razonamiento que están teniendo los judíos. Dios nos va a agradecer por nuestro pecado, porque por tener nosotros pecados, Él va a producir más misericordia. Es realmente ilógico. Es mucho mejor arrepentirse y venir y creer en Cristo. Por eso que el versículo 6 da la respuesta. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Verso 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Estas son las tergiversaciones que ellos hacían de la ley. Uso del pecado para cumplir parte de ella. Arreglos para cumplir con todo. Pero hermanos amados, tenemos que decirle a las personas que son religiosas, no puedes traer gloria a Dios con mezcla de pecado. Siempre la gracia de Dios va a estar, haya pecado o no. Los religiosos creen que pueden ser perfectos y como Pablo niega esto, lo acusan de ser permisible con el pecado. Eso es lo que está diciendo. Y no es eso. Nosotros ahora como hijos de Dios pecamos, pero somos perdonados, porque ¿quién está en la presencia de Dios como nuestro abogado? El Señor Jesucristo. Pero los religiosos no lo entienden así. Ellos piensan que con diferentes trucos logran cumplir perfectamente la ley de Dios. Incluso cuando ellos se equivocan, tienen la capacidad de dar un paso atrás y arreglarlo antes de que Dios lo considere pecado. Así de audaces son los religiosos, cometiendo pequeños pecados para evitar pecados mayores. Por eso dice, hagamos males para que nos vengan bienes. Es decir, el fin justifica los medios. Peca fuerte, pero arrepiéntete más fuerte. Es ilógico. No podemos creer de esa manera. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo que cumplió la ley perfectamente, el único que pudo hacerlo, no hay otro, absolutamente no hay otro. Y Él siendo justo, perfecto, muere como culpable en nuestro lugar, de esta manera por todos los demás que no podemos cumplir perfectamente la ley. Por eso es que Dios puede perdonarnos. Fue el santo que murió en nuestro lugar. Pero en cambio el religioso se cree tan santo como Cristo mismo. Creen que pueden cumplir
perfectamente la ley de Dios. Pero no es así. Nosotros debemos explicarle, por lo tanto, a los religiosos que el único que tuvo una perfecta conducta, el único que cumplió perfectamente todos los estándares morales de santidad, es el Señor Jesucristo. Porque Él es Dios mismo encarnado. Y siendo perfecto, santo, murió en nuestro lugar. Y este sacrificio fue aceptado delante del Padre. Y ahora Él es libre para perdonar a cualquiera que venga a Él con fe y arrepentimiento genuino. Nosotros ahora, como hijos de Dios, seguimos pecando, pero delante del Padre está Jesús como nuestro abogado, y Él dice: Padre, Él es tuyo, ella es tuya, Padre, Él es tu hijo, Él fue perdonado. Y el Padre no toma ninguna de las acusaciones tampoco del maligno en cuenta, porque el Señor Jesucristo está delante del Padre como nuestro abogado. Así que, para terminar en esta noche, hemos visto que el religioso tiene la ley en sí con él como un peso sobre él. La cumple por obligación. No hay una relación de amor con Dios. En cambio, en nosotros, los creyentes, nosotros no tenemos ese peso de la ley. Tenemos ahora la gracia y tenemos la ley de Cristo, que no es un peso sobre nosotros, más bien es algo que nos da alas, porque obedecemos por amor, no tenemos que ganar nada. Dios ya nos ama por haber recibido a su Hijo. La ley de Cristo, dijimos, es el amor, y el amor exige más que la ley, porque obedecer por amor es mejor que obedecer por religión, obedecer por soberbia, por temor, por salvación, por obras. Nosotros somos hijos, tenemos una posición fuerte y fija. Lo que muchas veces se ve herido en nuestra comunión, que es diferente, pero nunca nuestra posición de hijo. Es como cuando nuestros hijos de repente tienen una mala conducta, se portan mal un día. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los expulsamos de la casa y les quitamos el nombre y el apellido y la herencia y los mandamos lejos? ¿No es cierto? Lo que nunca va a cambiar es que es nuestro hijo. Lo que cambió fue nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él. ¿Y qué hacemos? Hay perdón y hay corrección. Es lo mismo nosotros con Dios. Nosotros somos sus hijos. Tenemos una relación con Él. Y si pecamos, lo que se ve afectado es nuestra comunión con Él. Se arregla por medio de la confesión y del arrepentimiento de nuestros pecados. El religioso no tiene nada de eso. El religioso está pasos y pasos atrás, dedicado en ganar su salvación por medio de un sistema religioso de obras. Saquemos a estas personas del error, presentándoles a Cristo como la única salvación posible para sus vidas. Una aplicación más para nuestras vidas, hermanos amados. Nosotros no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Y un grave error que muchos a veces de nosotros cometemos, y que es un residuo de la vida religiosa que quizás teníamos antes, es que nosotros sabemos que fuimos salvos por obras, salvos por gracia, por medio de la fe, pero nos queremos santificar por obras. Y ese es un grave error. No es así. Nosotros no nos santificamos por obras. Somos salvos por fe y nos santificamos también por la fe, por medio de una relación con nuestro Señor Jesucristo. La religión no puede salvar a nadie, y una religión tampoco, como hemos visto en esta noche, puede darle a nadie la salvación. Una religión no puede dar salvación a nadie. Sigamos compartiendo de Cristo a los demás, mostrándoles que solamente Él es el camino a la salvación. Oremos.